SF Debris presenta El viaje de la sombra. Séptima parte. Un desafío mayor. Con tantas ganancias, todas las preocupaciones eran una memoria distante. E igual que con la primera, Lucas fue generoso a la hora de repartir las ganancias entre aquellos que ayudaron a hacer de este el éxito que era. Como todo ya estaba en su lugar para manejar la mercadería, el Imperio Contraataca tuvo productos relacionados por todos lados, entregando una cantidad de dinero sin precedentes. Kenner en particular coordinó sus esfuerzos para que hubiera figuras de acción listas para un público que las estaba devorando. Lucasfilm tenía una buena base financiera y ayudó a que Lucas expandiera su división de computadoras. Lucas notó que se acercaban al siglo XXI, pero las películas todavía dependían de tecnología del siglo XIX. Algunos cambios fueron hechos, sí, pero aún era solo un carrete de cinta con huecos de engranes. Así que creó varios proyectos de desarrollo con el objetivo de un día hacer películas sin la necesidad de usar película en físico. Era un proyecto a largo plazo, Lucas lo sabía, pero era uno que, esperaba, le daría mayor libertad creativa a la hora de crear películas. Hablando del futuro, el final de Imperio prometía que debía haber un Star Wars 3, aun si se llamara Episodio 6. Pero las anteriores proveyeron lecciones. La primera sobre cómo empezar las cosas y la segunda sobre qué cosas evitar para no tener obstáculos antes de empezar. Así que esta vez, en lugar de cerrar a ILM y que todo su talento se disperse por toda la industria mientras que el edificio queda vacío y la tecnología se pudre, Lucas los instruyó para que hicieran trabajos para otras películas, hacer efectos para otras películas y que se mantengan en el negocio para que cuando llegara el momento, estuvieran listos. Así que ILM empezó a trabajar en efectos para una película llamada Verdugo de Dragones. Una película que tenía, en un rol pequeño, Ian McDiarmid. Con ese éxito, Star Trek II, La ira de Khan, llamó tanto a ILM como al departamento de computación de Lucas, el primero para los efectos especiales y el segundo para la simulación por computadora del planeta Génesis. 3 películas más siguieron antes que se hiciera Star Wars 3. Todas un éxito, y la meta de solo seguir en el negocio fue sobrepasada, pues la compañía se convirtió en el gigante de la industria de los efectos especiales. Pero en lo que respecta al resto de Lucasfilm, Lucas se dio cuenta de lo que Marshall había dicho, que la compañía era demasiado grande. Lucas decidió consolidar en el área de la bahía, llevándose a algunos y despidiendo a otros. Hubo paquetes de compensación y consejeros para ayudar a estos últimos a encontrar un camino rápido y minimizar los problemas en sus vidas. De nuevo, estaban en recesión. Lucas intentaba hacer lo que podía, pero reconoció que la compañía se convertiría en aquello que odiaba si no hacía algo al respecto. Charles Weber convirtió la compañía en un éxito, pero esta crecía sin control, expandiéndose hacia negocios que no tenían nada que ver con el núcleo de lo que Lucas quería para Lucasfilm. Esto podría dar ganancias, pero el propósito de la compañía era el de explorar las visiones de Lucas sobre el cine. Invertir en ILM y computadoras y que hicieran dinero, eso estaba bien. Pero hacer dinero solo por hacerlo no era para lo que estaba Lucasfilm. Así que los recursos desviados a ese tema eran un desperdicio a sus ojos. Weber le siguió la corriente, pero luego de la renegociación de su contrato, que era más lucrativo que antes, Lucas empezó a dudar y al final decidió no mantener a Weber. Weber y Lucas claramente no estaban de acuerdo sobre a dónde iba Lucasfilm. No había razón para empezar esto de nuevo en San Francisco después de todo. Y claro, una persona más partiría. Sin importar el éxito que tuvieron, Lucas estaba decepcionado con el trabajo de Kurtz como productor, y Kurtz estaba decepcionado con cómo Lucasfilm se convirtió en este monolito que prefería comprar BMWs en lugar de hacer películas. Antes que terminaran Imperio, ambos partieron caminos. Kurtz trabajaría con Jim Henson en El Cristal Encantado, y Lucas trajo a Howard Kazanjian, quien produjo More American Graffiti y trabajó en Los Cazadores del Arca Perdida. Kazanjian vigiló las últimas 2 semanas de filmaciones, con las instrucciones estrictas de llegar a tiempo y dentro del presupuesto. Claro que esto no es algo irracional,
Pero combinado con el poco éxito de otras películas que produjo, como The Amity Girls o El Novato, contribuyó a la acusación que era uno de los muchos sí señores con los que Lucas empezaba a juntarse. Pero puede que la partida más difícil fue la de Irving Kershner, aunque se veía venir. Durante la producción de Imperio se le preguntó si quería dirigir la tercera, pero declinó, no queriendo comprometer otros 3 años de su vida y volverse esencialmente un empleado de Lucasfilm. Además, Kershner estaba algo frustrado de insistirle a la gente que esta era su película. Lucas tuvo una parte importante, pero Kershner era el director, y no estaba muy feliz que ese crédito llegara a alguien más. Y hablando de crédito, este sería un punto que terminaría persiguiendo a Lucas, aunque no por Kershner, sino por el gremio de directores de América. El crédito de Kershner no estaba al frente de la película, sino al final, así como otros cambios que no estaban en las reglas del gremio. Intentaron multar a Lucas por $250,000, pero ya que el material fue filmado bajo la ley británica de trabajadores y no la de Hollywood, no lo lograron. En su lugar, multaron a Kershner por $25,000 por su culpabilidad en el asunto. Una multa que Lucas pagaría, pero esto fue la gota que colmó el vaso para él y el gremio. Él detestaba a aquellos que le dijeran qué podía hacer o no con sus películas. Ya sean corporaciones o las uniones, no importaba, solo quería hacer películas que se vieran como él quería, no como la gente le decía que debían ser. La separación de Lucas del gremio crearía un cambio radical para la saga. A diferencia de las frustraciones que tuvo con Imperio, Cazadores del Arca Perdida fue una experiencia maravillosa para él, demandando menos esfuerzo de su parte y poniéndolo en las confiables manos de su amigo Steven Spielberg. Kasdan dijo que Lucas cambió de director a mente maestra productora, alejándolo de las tribulaciones del set. Cuando Kershner declinó a hacer la tercera, Spielberg era la opción obvia. Las películas más taquilleras serían Star Wars, El Imperio Contraataca, Tiburón y Cazadores. 4 de 4 hecha por al menos uno de este par de amigos. Combinar esta relación con la marca de Star Wars sería un sueño de críticas y una venida celestial en taquilla. Y lo mejor, Lucas no tendría tantos problemas como en Imperio. Podía relajarse como en Cazadores, dejando todo en las capaces manos de Spielberg. Y con él manejada como una máquina bien aceitada, significaba que no tendría ninguna preocupación. Eso significaba que podría cumplir su promesa con Marsha, el regresar y disfrutar de los frutos de su labor, en lugar de obsesionarse con crear un imperio. Star Wars tendría a Lucas para guiarla y moldearla, pero sin estar atado a ella. Eso ayudaría al episodio 6 a estrenarse en el 83, el episodio 1 en el 86 y así sucesivamente hasta crear las 9 películas. Esta trilogía, las precuelas y las secuelas que involucraban a la hermana de Luke, llevando la franquicia hasta el siglo XXI. El dinero estaba, el talento estaba, la infraestructura estaba y Lucas estaba lleno de ideas y vigor. La decisión sobre el gremio lo cambió todo. Ahora, Lucas sería incapaz de contratar a Spielberg para dirigir, ya que era un miembro del gremio. Sin Spielberg, un director que podía confiar implícitamente con su bebé, tendría que encontrar a alguien más para llenar ese rol. Y lo mismo que quitó a Spielberg, quitaba a los otros directores que Lucas conocía personalmente. Ella decidió que no iba a dirigir esta vez, así que tendría que elegir o a un director internacional, un novato con las ganas de dirigir pero que no tuvo chance todavía, o a un estadounidense que estuviera fuera del gremio. Terry Gilliam, por ejemplo, no estaba en el gremio, así que era una posibilidad. Había varios interesados, pero la persona que Lucas eligió fue Richard Marquand, del Reino Unido. Una gran diferencia con Kershner y Spielberg. Ambos eran amigos con George Lucas, pero también se comprometían con sus visiones. Podían acomodarse, pero esperaban la libertad de hacer lo que quisieran con sus películas. Pero Marquand se especializaba primeramente en televisión, documentales y películas cortas. En ese momento solo había dirigido una película para cine, El legado del diablo, con taquilla modesta y críticas mixtas. Estaba terminando la segunda, La isla de las tormentas, que mostró a Lucas y eso lo convenció de dárselo a Marquand. Pero considerando su muy pequeño currículum, parecía una elección extraña.
Pero esto era parte del punto. Lo que Lucas quería era alguien que hiciera la tercera película a su manera, no la propia. Y alguien con la experiencia de Marquand vería para no pasarse del presupuesto y cambiaría su visión para acomodar la del productor ejecutivo, o sea, Lucas. Básicamente, Lucas quería su visión de director sin el tedio de estar en el set dirigiendo, y Marquand era su hombre. La razón de esto en parte fue probablemente porque el matrimonio de Lucas estaba en problemas por su trabajo en Lucasfilm. Marsha apoyaba a George en todos sus trabajos, y muchos están de acuerdo que ella era invaluable para él, tanto creativamente y como compañera. Estaba involucrada con la compañía y el rancho, pero sentía que pasaban demasiado tiempo en eso. Que pagaron sus deudas, que trabajaron 24 horas al día, 8 días a la semana para construir todo esto. ¿Por qué no parar un segundo al menos? Oler las rosas. Y lo más importante, empezar a formar la familia que querían. La pareja adoptó una bebé, Amanda, y Lucas planeaba estar ahí para ella. Incluso insistió un día que Kenner, que les entregaba montañas de dinero, crearan un peluche de un Ewok para que tuviera algo de Star Wars para dárselo a su hija. Lucas realmente quería parar el estilo trabajólico que tenía desde los 70s, para estar ahí para Amanda y arreglar su relación con Marsha. Incluso planteó la idea de solo vender Star Wars y punto, entregar todas sus notas e ideas y solo dejarlo en las manos de alguien más. Pero no podía, porque tenía una relación complicada con Star Wars. Lo convirtió en un éxito, le abrió las puertas a cosas que ni siquiera había considerado. Aseguró que, cual sea la dirección que quería llevar su carrera, ahora podía. Incluso podía obligar a una compañía de juguetes al otro lado del país para que hiciera algo que no querían hacer, solo para alegrar a su hija. Sí, claro, solo somos una compañía de juguetes. ¿Qué diablos sabemos sobre juguetes? Star Wars era un sueño para él que excedería cualquier expectativa razonable que tendría un estudiante de cine. Era una extraña mezcla de un montón de cosas que normalmente sería basura en un producto que las audiencias adoraban. Pero ahora estaba atrapado por su creación, enamorado, pero resentido con ella. Lucas empezó a ir a la defensiva. Lo que originalmente afirmó que traía las historias pulp y los seriales a la era moderna, era ahora recasteada como el resultado de una examinación intelectual de la conciencia colectiva humana. Si bien Lucas es un sujeto bastante bohemio, consciente de varias examinaciones y teorías antropológicas y mitológicas, la creación de Star Wars no era un ejercicio altamente calculado, como se insinuaba cada vez más. Y la historia de su creación tendría más embelezamiento. Lucas eventualmente diría que su guión era tan grande que lo cortó en 3 y creó toda la trilogía desde el principio. Lo que no era verdad. Eventualmente diría que Star Wars era el doble de grande originalmente y se llamaba La tragedia de Darth Vader, lo cual contradice todo archivo de la creación de la película original. Pero como más de uno se habrá dado cuenta, Lucas estaba peleándose con un sentimiento de inseguridad sobre su propio trabajo. Y mientras una persona bastante inteligente gradualmente veía los aspectos intelectuales de su serie y efectivamente creía que era una base subconsciente del éxito de Star Wars, estas ideas complejas que estudió y digirió. Y si repite eso lo suficiente, que la influencia subconsciente se convirtió en un meticuloso plan. No busco decir que Lucas es un mentiroso, sino que, en el transcurso del tiempo, el cómo quiere recordar las cosas puede terminar formateando lo que esas experiencias fueron. Y ciertamente se entiende el porqué. Si bien Spielberg siempre estuvo impresionado con Star Wars, el resto de los amigos de Lucas, si bien admiraban lo que logró, estaban más interesados en trabajos serios. Ellos estaban haciendo al ciudadano Kane mientras él hacía a Flash Gordon. Coppola diría repetidamente que Star Wars robó al cine de su creador más innovador, quitando a Lucas del camino a la grandeza que podía construir y en su lugar conformándose con hacer una ópera espacial. Así que no sorprende que Lucas busque algún tipo de justificación que su saga poseía méritos tanto artísticos como intelectuales, y que era más que solo diversión escapista o un medio para crear un imperio. Y el rancho Skywalker sería importante para probar todo esto, un lugar que revolucionaría el cine independiente. ¿Qué otra cosa tendrías que hacer para demostrar tu compromiso con los aspectos artísticos e intelectuales del cine que eso?
El trabajo ya estaba empezando, así que Lucas se comprometió a escribir el capítulo final de esta trilogía.